Muy buenos días y muy buenas tardes y buenas noches, depende de donde usted está. Aquí su hermano en Cristo, Ray Regalado, continuando con esta serie Principios del Reino. La segunda parte de lo que estuvimos hablando en el video anterior, la constitución del reino. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que podamos entender claramente lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Nuestro Padre y nuestro Rey en esta hora, Señor. Estamos de nuevo para estudiar tu palabra, para entender tu constitución, para que nosotros podamos llevarla no solamente en nuestra mente, sino que podamos aplicarla y ser un ejemplo en este mundo para que tu nombre sea glorificado en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos, como ya nosotros hemos estudiado, vamos a continuar. Nos quedamos en la última parte viendo la razón número 2 de los principios de la Constitución en un reino. La fuente de la Constitución es el rey. La Constitución contiene los beneficios y privilegios de los ciudadanos, pero ahora hay una parte que es muy importante. El rey se obliga a los principios de la Constitución. Escuchen, hermanos. Un rey y su palabra son lo mismo. Si tú no has visto la serie que grabamos titulada La Palabra de su Poder, yo te invito a que vayas y los busques en nuestro canal La Mente del Reino. Allí vas a encontrar 8 videos que solamente van a hablar de lo que es la palabra de su poder. Porque el rey y su palabra es lo mismo. Cuando el rey habla, su palabra se convierte en la Constitución. ¡Wow! Eso es tremendo. Tanto así que cuando él escribe la palabra de un rey, él está obligado a su palabra a cumplirla porque es él y él no miente. Tanto así que dice la Escritura en Juan 14 que esa palabra que es él se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Wow! Y ese Jesús que estuvo con nosotros, cada vez que Jesús hablaba, lo que él decía, ¡wow! Eso era ley. El rey estaba hablando. Es por eso que la Biblia dice que todo lo que Dios diga lo hará. Y lo que sea que Él prometa, lo va a llevar a cabo. Oh, mis queridos, todo lo que Dios promete, lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir. Alabado sea el Señor. Una vez que el Rey del cielo habla, es tan bueno como que está hecho. Porque el Rey de los cielos habló. Dios no puede dejar de cumplir su palabra, porque si lo hiciera, me atrevo a decir, deja de ser Dios. Escuchen, hermanos, esto es tan serio. La palabra de su poder, léanlo allí en Hebreos 1:3, todo está sustentado por la palabra de su poder. En otra palabra, el poder de Dios se manifiesta en su palabra. Por eso cuando Él dice algo, su poder está allí. Él es la palabra, se cumple. Él está obligado a los principios de su palabra. ¡Wow! ¿Cómo es entonces que alguien se va a atrever a enseñar que la ley de Dios, a cambiarla, si ni siquiera el rey la cambia, a quitar cosas de su palabra, de su constitución, a enmendar cosas que están aquí? ¿Ven lo serio que es esto, mis queridos? Bueno, vamos a seguir. Número 4. La Constitución contiene los derechos establecidos por el rey para los ciudadanos, sí. Además de los beneficios y los privilegios para los ciudadanos del reino, la Constitución también delinea y establece sus derechos. Los derechos en una Constitución son importantes porque son los motivos para cumplir la ley, que es la siguiente etapa. Esto lo vamos a estudiar en próximos videos, lo que es la ley en el reino de Dios.
Ahora, si yo te dijera a ti, por ejemplo, te voy a dar mi carro, te voy a dar mi casa, te voy a dar mi computadora. Si yo te digo esto, yo acabo de expresar mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Si entonces yo llevo eso a un documento y lo legalizo y lo escribo allí, entonces eso se convierte en un testamento, en una constitución. Ahora tengo que asegurarme de que existan leyes que protejan eso para que tú puedas adquirir eso legalmente y nadie te lo pueda quitar. Diciendo esto, entonces yo llamaría a un abogado para redactar un documento legal donde el abogado va a redactar expresando allí mi deseo de que te van a dar el carro, te van a dar mi casa, te van a dar la computadora. Y ese documento ahora se entra en el sistema legal de la sociedad con todos los derechos que protegen ese documento. Ahora miren, si alguien lo disputa, si alguien viene y dice, no, eso es mío, él me lo dio a mí, y vamos a una corte, el tribunal o la ley, que es la ley, va a decir lo siguiente: este es un documento que veo que es legal porque tiene el sello que lo garantiza. Todo lo que está escrito aquí tiene derecho a recibirla la persona. Entonces, la Constitución contiene tus derechos y las leyes que te van a proteger a ti. Por lo tanto, la Constitución es la fuente de la ley, no es la ley misma. Voy a repetir esto porque es muy importante. La Constitución es la fuente de la ley, no la ley misma. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Si Dios te dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar, haré que tu nombre sea grandioso, esa es la Constitución, porque la palabra de Dios. Si luego dice, si me obedeces y cumples mi palabra y caminas con rectitud, te ha dado leyes entonces que establecen las condiciones para que se apliquen los beneficios y los privilegios que ya le había hablado y escrito en su Constitución. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Por ejemplo, si el gobierno dice que tú eres libre de hacer negocios, arrendar, comprar propiedades, etcétera, etcétera, y él dice, siempre que tú pagues tus impuestos, que no infrinjas la ley, que obedezcas el orden social, que respete las propiedades de los demás, tú tienes todo el derecho y el gobierno constitucionalmente te otorga todo el derecho para tú hacer negocio, para que dependa todo lo que tú hagas, dependiendo de lo que ya él ha establecido. Eso se entiende, ¿verdad que sí? Pues mi querido, el reino de Dios no es diferente. No sé por qué las personas llegan a un país, se someten a las leyes de ese país y sin embargo enseñan que las leyes de Dios ya no sirven, ya están abolidas, ya no, eso no es para ahora, eso era para un grupo nada más, cuando Dios no cambia y Él mismo la escribió como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi querido, yo creo que nosotros deberíamos pensar bien en este asunto. El número 5 de la Constitución no puede ser cambiada por los ciudadanos. Ya nosotros hemos hablado bastante en este punto y no quiero expandirme más, simplemente voy a decir, ninguna persona en un reino puede cambiar la Constitución ni la ley. No está sujeta a debates, no está sujeta a recomendaciones y mucho menos a enmiendas o a cambios. En un sistema de gobierno de reino, la Constitución ni la ley se cambian por ningún ciudadano, ni ninguna organización del reino. Ni el rey hace cambios. Imagínense ustedes. Entonces, solamente voy a mencionar esto para que esto quede claro. La Constitución no puede ser cambiada por los ciudadanos en un reino. Número 6. La Constitución es la referencia para la vida en el reino. Esto es tremendo, hermanos. ¿Cuántas veces yo escucho, a veces uno mismo, uno viene de países latinos,
Muchos de nosotros, no sé, muchos tal vez los que me están viendo vienen de otros países, pero especialmente los que venimos de países latinos, cuando llegamos a un lugar, queremos vivir como vivíamos en nuestros países. Queremos hacer la cosa como la hacíamos en nuestros países. Y si nosotros hemos venido a este país, se supone es porque nosotros queremos progresar en este país, por ende tenemos que seguir las leyes que están en este país. Lo mismo es cuando tú quieres ser ciudadano del reino de Dios. ¿Cómo tú vas a pretender vivir como ciudadano del reino de Dios, viviendo como tú vivías en tu país, bajo las leyes de tu país? Dios tiene reglas, Dios tiene leyes que no cambian. La Constitución es la referencia en mi vida, debe ser la norma para yo regir lo que yo hago, lo que yo hablo, dónde voy, todo lo que hago. Podríamos decirlo de esta forma, es el código de ética que tú y yo tenemos que seguir, las directrices de cómo vivir como ciudadano del reino de Dios, principalmente. ¿Cómo se supone que viven los ciudadanos del reino? ¿Cuáles son los valores, la ética, el código moral, las normas de comportamiento para los ciudadanos del reino? Esto lo vamos a estudiar en otro video también. En la Constitución, las normas de Dios para la vida en su reino se encuentran en toda la Biblia, mis queridos. Tales estandartes, podemos mencionar algunos, por ejemplo, Éxodo 20, 3 al 17, lo que se llama la ley de Dios. No voy a adentrar mucho aquí porque vamos a estudiar esto grandemente, pero mis queridos, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué? Si hemos dicho que en un reino lo más importante es el rey, la prioridad número uno es el reino, y el reino es el rey. Tú leer esto no es un no, es simplemente tú reconocer en tu vida que Dios es lo más importante en tu vida. No te harás estatua, ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué nosotros no queremos obedecer a Dios? Y ponemos nuestra fe y confianza en otras cosas que nos enseñan falsas pretensiones de que allí en eso está Dios. Cuando Dios es un Dios que no lo puede ocupar ninguna materia en el universo. ¿Cómo vamos a pretender que allí esto es Dios? Mis queridos, por eso tenemos acceso directo a Dios. Y Él nos invita a que podamos ir a Él tal cual somos, sin obstáculos, sin intermediarios. Podemos acercarnos al oportuno socorro. Qué privilegio es ser ciudadano de un reino y no un mero religioso. La religión, ya lo estudiamos, es el peor enemigo del evangelio del reino. Y así tú sigues leyendo todo esto que está escrito para protegerte, para hacer un cerco en tu vida, para que tú vivas como un ciudadano real en el reino de Dios aquí en la tierra. La ley de Dios lo vamos a estudiar más en detalle. Por ejemplo, otra más, Mateo 5, 3 al 12. ¡Wow! Las bienaventuranzas, como se llaman. Esto es para quedarnos y tener más video en cada una de ellas. Voy a mencionar algunas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Así que si tú no eres pobre en espíritu, tú no vas a entrar al reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así seguimos leyendo. Las bienaventuranzas son tremendas, pero son promesas que Dios nos da en su constitución, mis queridos. El último punto que quiero mencionar es: la Constitución contiene los estatutos del reino. Los estatutos son estándares que están fijos,
que son predecibles. Enséñame tus estatutos, dice el rey. Normalmente cuando nosotros leemos y aparece la palabra estatutos, ustedes van a notar que la palabra leyes va a seguir esto, porque tiene que ver con las leyes en el reino de Dios. Por eso llamamos a nuestro Rey Señor como el más grande en todo el universo. Mis queridos, las leyes se llaman estatutos. ¿Saben por qué? Porque un estatuto no se ajusta a los tiempos. Un estatuto no se adapta al medio ambiente. Sigue siendo consistente dentro del entorno cambiante. Un estatuto no se ve afectado por las condiciones en que lo rodean. Por ejemplo, si tú dices, mi ciudad es mi estatuto, vamos por decirlo así, si llueve, si truena, si cae nieve, esto no cambia tu ciudad sigue estando allí. Es un estandarte confiable, justo, inmutable, no colapsa. Podemos ver signos de ello a nuestro alrededor. La Constitución contiene los estatutos del reino. Por ejemplo, una vez Jesús dijo estas palabras, Lucas 16, 17 y Lucas 21, 33. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. Versículo 33 del capítulo 21 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que tenemos el derecho o la habilidad para cambiar, para dejar de un lado los estatutos que el Rey del Cielo ya ha establecido aquí, mis queridos? Las personas religiosas pueden hacer esto en cualquier momento que ellos quieran, porque en realidad no están en el reino. Ellos pueden hacer eso, pero los ciudadanos del reino no. No podemos hacerlo. Nuestra Constitución dice lo siguiente, 1 de Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que, mis queridos, nosotros no podemos jugar con esto. Dios nos ha dejado su palabra, que es la Constitución del reino, donde están aquí los estatutos del reino, donde está aquí lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que estar claros con estas cosas. Hebreos 4:12 nos dice, porque esta palabra de Dios es viva. ¿Qué significa cuando algo está vivo? Que algo no está muerto. Por eso es que cuando tú permites que esta palabra entre en tu mente, esto produce un cambio. Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Alabado sea su nombre. Así de poderosa es la palabra de Dios, mis queridos. Hebreos 5:11 al 14 nos da una amonestación. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Escuchen lo que dice el versículo 14, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Te voy a decir algo de todo corazón, amigo y hermano que me escucha. Puede ser que en todos estos videos que hemos estado grabando haya cosas que tal vez tú nunca la hayas escuchado. No sé, puede ser que sí. Pero el hecho que tal vez tú nunca la hayas escuchado no significa
que no sigan los lineamientos de la palabra de Dios, o que tal vez tú entiendas el principio de lo que estoy diciendo, pero nunca te lo enseñaron de esa forma. Eso no quiere decir que está malo. Y hay personas que si no se le enseña algo de la forma en que la religión se lo enseñó, porque la religión no enseña todo falsedad, el problema es que la religión lo enseña enfocado, totalmente distorsionado de lo que debe ser. Yo te digo en esta hora, abre tu mente, pídele a Dios que Él sea tu maestro, ve a las Escrituras, a la Constitución, estúdiala, llénate de ella y vas a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Dios quiere que tú vivas en esta tierra, los principios por los cuales Dios ha establecido la Constitución. Y voy a terminar resumiendo lo que he dicho de esta forma. Todo reino tiene una constitución. La constitución de un reino es la voluntad documentada, los propósitos, la intención del rey. En un reino la constitución es el contrato real que el rey tiene con los ciudadanos. Una constitución del reino es el documento que constituye el deseo del rey para con los ciudadanos. La constitución de un reino constituye la voluntad expresada del rey para nosotros los ciudadanos. La Biblia, que es la constitución del reino, es la voluntad expresada del rey en forma escrita, es su constitución. Las palabras del rey se convierten en ley aquí en la tierra. La constitución entonces es la voluntad, el testamento del rey para ti y para mí. La Biblia entonces comprende los pensamientos documentados de Dios con respecto a sus ciudadanos, su voluntad, deseo de intención expresado para la raza humana que creó a su propia imagen. Amigo y amiga que me escucha, cuán glorioso es este libro, la palabra de Dios. Dios nos lo dejó para que fuera una guía en todo lo que hagamos, que desde la mañana hasta la noche podamos hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú me preguntas, ¿y dónde está la voluntad de Dios? Está expresada aquí, en su palabra, la constitución del reino. Quiere pedirle a Dios que Él te dé la valentía, que Él te dé el deseo de tú regir tu vida a través de lo que dice la palabra de Dios. Allí donde estás, ora conmigo. Nuestro Padre y nuestro Rey, que estás en los cielos en esta hora, prometemos, oh Dios, con la Constitución en nuestras manos, que nosotros queremos hacer tu voluntad, que vamos a permitir que lo que tú nos digas en tu Constitución será una ley para nosotros. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a todos esos principios, a todos esos estatutos, y que todas esas promesas puedan cumplirse en nosotros, porque tú no mientes, Señor. Bendice cada hogar aquí representado que nos está mirando, que nos está escuchando, y ayúdales, oh Dios, a vivir de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.